Hay que empezar el curso pegando fuego al profesor de filosofía. Madre mía. Pues es una pregunta inicial bastante contundente, la verdad. Desde luego que sí. Y francamente, analizando el panorama general de la educación hoy en día, o sea, se entiende perfectamente de dónde viene una provocación de ese calibre. Es que, a ver, si repasamos la imagen tradicional que la mayoría de la gente tiene de la filosofía, a menudo es la de una tortura académica en estado puro, ¿no? Totalmente. Una tortura absoluta. Nos viene a la mente, pues, esa sensación de dolor punzante en la muñeca por copiar apuntes a toda velocidad bajo la luz fluorescente de un aula. Ya, el olor a tiza, el aburrimiento mortal. Exacto. El aburrimiento de escuchar a alguien divagar con voz monótona sobre preguntas que, bueno, parecen no tener ninguna respuesta práctica ni conexión con la realidad. Ninguna en absoluto. La reputación de la filosofía, seamos sinceros, es terrible en los institutos y en las universidades. Y, sin embargo, el material que vamos a explorar en este análisis a fondo de hoy nos plantea un escenario radicalmente opuesto. Sí, es un giro de 180 grados. Hablamos de una serie de textos fascinantes, empezando por un manual filosófico muy provocador del pensador francés Michel Onfray. Un texto interesantísimo. Sí, y junto con reflexiones de figuras bastante contundentes, como Vaneigem, Dubuffet, Derrida y Hadot. Nuestra misión en este análisis es, digamos, desenterrar la filosofía de esas aulas polvorientas. Sacarla a la luz. Eso es. Descubrir cómo, en realidad, fue diseñada en sus orígenes para ser una herramienta radical, casi subversiva, para nuestra vida cotidiana. Pues mira, lo fascinante aquí, cómo esa mala reputación de la que hablabas está totalmente justificada por la forma en que el sistema ha decidido empaquetar y transmitir el conocimiento. Claro. Pero al mismo tiempo es una distorsión absoluta de lo que la filosofía es en su esencia más íntima. Una caricatura, vaya. Exacto. Esa mala filosofía, la que adormece y aburre, a menudo se esconde detrás de una inmensa muralla de jerga incomprensible. Y lo hace, básicamente, para mantener a raya a los no iniciados. Totalmente de acuerdo. O sea, hablamos de palabras que parecen diseñadas específicamente para hacer sentir a cualquiera que no es suficientemente inteligente como para participar en la conversación, ¿verdad? Sí, sí, palabras como murallas. Ataraxia, fenomenología, nóumenos, reducción eidética. Madre mía. Son términos que casi nadie sabe pronunciar bien a la primera y mucho menos utilizar de forma natural mientras espera en la cola del supermercado. Desde luego que no. Y luego están esas preguntas clásicas que, expuestas en frío, suenan a broma pesada. Por ejemplo, la gran duda de Leibniz, que luego reactivaría Heidegger con muchísima intensidad. Esa de, ¿por qué hay algo más bien que nada? Claro, el gran misterio. O la obsesión técnica de Kant en su monumental crítica de la razón pura con los famosos juicios sintéticos a priori. Buf, es que son preguntas que, a ver, cuando se sacan de su contexto vital y se lanzan en letras mayúsculas a una pizarra verde de un instituto, pues parecen un mero ejercicio de masoquismo intelectual. Un castigo. Exacto. Carecen de asidero emocional. Y aquí es donde estos textos identifican al principal culpable de este secuestro histórico de la disciplina. Una figura a la que denominan con bastante sorna, por cierto, el funcionario de la filosofía. El funcionario. O sea, el guardián absoluto del programa oficial. Eso es este perfil administrativo de profesor que vive, bueno, obsesionado con cumplir un temario rígido, dictado por un ministerio de turno. Claro, tachando casillas. En el bachillerato, por ejemplo, el sistema impone que hay 9 nociones inamovibles que deben cubrirse cueste lo que cueste. La naturaleza, el arte, la libertad, el derecho. Y sin salirte del guión. Ni un milímetro. Y con una lista cerrada de unos 30 autores de paso obligatorio que van desde Platón hasta Heidegger. Para esta mentalidad burocrática da la sensación de que el único buen filósofo es por definición un filósofo muerto. Qué triste, la verdad. Mucho. La materia no se presenta jamás como un método vibrante para aprender a pensar. Se presenta como un museo de antigüedades polvorientas. Se obliga a los alumnos a regurgitar saberes milimétricos para probar la selectividad. Como loros. Literalmente, como si el objetivo supremo fuera memorizar las páginas de un listín telefónico antiguo. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo porque, a ver, las críticas que vierten estos pensadores son de todo menos tímidas. Jean Dubuffet, por ejemplo, entra al trapo sin morderse la lengua. No se guarda nada, ¿no? Él describe a este tipo de profesor funcionario como una esponja pegada como una lapa. Utiliza la imagen de los escolares perpetuos, que me parece brutal. Es una imagen muy gráfica. Se refiere a esa gente que salió de la escuela por una puerta en su juventud
y años después, pues simplemente volvió a entrar por la otra para dar clase, sin haber aspirado nunca a experimentar el mundo exterior. Ni a mancharse las manos. Exacto. A tener una actividad verdaderamente creativa, adulta y manchada de realidad. Su función dentro del aula, según la dura visión de Dubuffet, es simplemente homologar mentes, catalogar comportamientos y confirmar la cultura dominante para que nada cambie. O sea, es una crítica profundísima a la pasividad institucionalizada. Sí, Lo que hace Dubuffet es oponer el talante verdaderamente creador, ese que podemos encontrar en el arte, en el comercio, en el trabajo manual o en la innovación. Lo opone a la condición estática de este tipo de profesor. claro. Un profesor que, por su propia definición dentro del engranaje, carece de ese impulso vital y solo busca normalizar a las nuevas generaciones. Y luego tenemos a Raoul Vaneigem, que lleva esta misma idea, bueno, un paso más allá, hacia un terreno mucho más político. Sí, Vaneigem no se anda con chiquitas. Para nada. Él no ve la escuela contemporánea como un templo de iluminación humanista. La ve más bien como una fábrica industrial diseñada meticulosamente para adiestrar al animal rentable. Madre mía. Escuchar esa frase pone los pelos de punta, ¿eh? Adiestrar al animal rentable. Es escalofriante. Vaneigem sostiene que el sistema encierra a la juventud entre cuatro paredes, justo en el momento de mayor energía vital, precisamente para esterilizar esa vida exuberante. Para pagarla. Se somete a mentes inquietas al aburrido trabajo del saber abstracto. Denuncia que se trata a los jóvenes como a fetos que mendigan asistencia, moldeándolos a la fuerza para que encajen sin rechistar en una sociedad, pues, carente de alegría. Es una condena muy rotunda. Y pensándolo bien, es una imagen que cobra mucho sentido. A mí me viene a la cabeza la idea de un teléfono móvil de ultimísima generación. A ver, explícame eso. Pues imaginemos que sale de fábrica con un potencial brutal, lleno de aplicaciones increíbles para crear música, editar vídeo, explorar mapas del mundo entero. Vale, un dispositivo muy potente. Pero el sistema educativo actúa como una actualización de software obligatoria del sistema operativo. Una actualización silenciosa que borra todas esas aplicaciones divertidas, caóticas y creativas, Ya voy viendo por dónde vas. y en su lugar instala únicamente hojas de cálculo, un calendario de entregas y un reloj de fichar. O sea, convierte un dispositivo maravilloso en una máquina estrictamente productiva y rentable. Es una analogía fantástica, la verdad. Pero a ver, quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí. Venga, dispara. ¿Acaso no hace falta un mínimo de estandarización social? ¿Eso que Dubuffet critica tanto de los profesores? O sea, un mínimo para poder funcionar en sociedad y construir infraestructuras sin matarnos unos a otros. Bueno, esto plantea una pregunta importantísima, y de hecho es el pilar central del argumento conservador clásico para defender la educación tradicional de corte más estricto. La idea de que la civilización necesita orden, horarios y reglas inmutables para no colapsar. Claro, es lo lógico, ¿no? Sí, pero hay que entender que pensadores como Vaneigem o Dubuffet no están argumentando en absoluto a favor del caos absoluto o del salvajismo. Ya, no quieren quemar las calles. No, no. Lo que están señalando con el dedo es el inmenso coste oculto de esa estandarización cuando su único objetivo final es la mera rentabilidad económica y la sumisión acrítica del individuo. El precio que paramos por ese orden. Exacto. El problema de fondo no es aprender normas de convivencia. El desastre ocurre porque el método actual asesina sistemáticamente la curiosidad innata. Te apaga por dentro. Eso es. Cuando la meta de un aula es la homologación total, se apagan esas brillantes miradas juveniles de las que hablaba Vaneigem. Se atrofia el músculo mental que nos permite cuestionar por qué las cosas son como son. Que es la base de todo. Que es exactamente el núcleo fundacional de la filosofía. Al final del proceso, el pensamiento crítico ha sido sustituido, sin que nadie haga ruido, por la simple obediencia. Vale, pues, si asumimos que este ecosistema del funcionario y la esponja es una fábrica de sumisión, tiene que haber una salida, ¿no? Desde luego. Si la filosofía ha sido secuestrada por la burocracia, ¿quién paga el rescate? Y resulta fascinante que la solución que proponen estos textos no pasa por inventar una pedagogía moderna, supertecnológica, llena de pantallas. Para nada. Pasa por mirar 25 siglos hacia atrás. Nos invitan a recuperar la figura original del maestro socrático. Exactamente. El viaje nos lleva de vuelta a la antigua Atenas, a la figura incombustible de Sócrates. Y lo crucial de entender sobre Sócrates es el espacio físico que ocupaba. Claro, no estaba en un aula.
Él jamás enseñó en un aula cerrada con pupitres alineados. Su terreno de juego era la calle, el mercado, la plaza pública, el ágora. En medio del bullicio. Sócrates no rendía cuentas a ningún inspector de educación, ni tenía un temario oficial aprobado por un ministerio de la época. Iba por libre total. Totalmente. Su método consistía en abordar a la gente corriente en medio de sus rutinas y, utilizando una ironía afiladísima y un dominio magistral del diálogo, inquietarles profundamente. Les rompía los esquemas. Ese era el objetivo. No era llenarles la cabeza de datos, sino demostrarles, paso a paso, que esas certezas absolutas e incuestionables sobre las que construían sus vidas, pues en realidad no soportaban un escrutinio lógico profundo. Y hacían ideas sobre la justicia, el amor o el deber. Exacto. Actuaba como un que pica el caballo perezoso para despertarlo. Y el resultado de esas conversaciones callejeras era que la gente volvía a casa completamente metamorfoseada, ¿verdad? Con la cabeza dándoles vueltas. Totalmente desencajado, sí. Un verdadero maestro socrático, en el siglo XXI, nos sugieren estas lecturas, usaría toda su vasta cultura e incluso un innegable talento teatral. Y no para dictar apuntes que nadie quiere copiar, No, qué aburrimiento. sino para poner la maquinaria del pensamiento directamente al servicio de las inquietudes individuales de quien tiene delante. Y aquí es donde este enfoque dinamita por completo las convenciones académicas de hoy. Lo cambia todo. Destruye esa idea elitista de que existen temas nobles, dignos de estudio, y temas vulgares, indignos de la filosofía. Y esa es una de las distinciones más vitales que podemos extraer hoy. A ver, la mala filosofía se empeña en convencer al alumno de que el rigor intelectual está reservado en exclusiva para discurrir sobre, no sé, la naturaleza abstracta del tiempo. O la ontología de las ideas platónicas. Exacto, o la métrica de la poesía clásica. En cambio, la verdadera actitud socrática, la que baja al barro, establece que absolutamente cualquier faceta de la existencia humana es susceptible de ser pasada por el microscopio filosófico. Es que hay una lista de temas en estos análisis que de verdad a más de un burócrata académico le provocaría un síncope. Ya te digo. Se argumenta que se puede, y de hecho se debe, filosofar a fondo sobre el gusto por el alcohol. O sobre los efectos de fumar hachís. Temas muy de la calle. Sobre el acto de masturbarse. Sobre la decisión de recurrir a la violencia en una huelga. O sobre el instinto de enfrentarse a la policía en una manifestación. Todo cabe. Sobre el impulso adolescente de rechazar de plano el reglamento interno de un instituto. O sobre algo tan complejo moralmente como mentir a nuestros propios seres queridos para protegerlos. ¿Ningún rincón de la vida se queda fuera? Ninguno. Pero plantemos un debate rápido aquí. A ver, ¿realmente es posible analizar filosóficamente algo tan mundano, tan visceral, como una discusión a gritos un domingo en una comida familiar? ¿Y hacerlo con el mismo rigor analítico que empleaba Kant para desentrañar la razón pura? Pues mira, absolutamente. Es más, estos pensadores argumentan que no solo es posible, sino que es el rito de paso estrictamente necesario para forjar un intelecto verdaderamente independiente. ¿Así? Sí, sí. El manual de Onfray describe un proceso psicológico y vital que es fascinante. Hay un momento en la vida que suele coincidir con la adolescencia tardía o la etapa del bachillerato. Una época complicada, desde luego. Muy convulsa. Un momento en el que toda esa arquitectura de ideas heredadas, lo que nos inculcó la familia, los dogmas del entorno social, el espíritu de la época, Todo lo que dábamos por sentado. eso es. Pues todo eso comienza a mostrar grietas insalvables y se desmorona. Todo lo que antes parecía un suelo de cemento armado, de repente se vuelve muy frágil. Da vértigo solo de pensarlo. Da mucho vértigo. Y ese colapso genera lo que el autor define magistralmente como un desierto angustioso. Es una etapa de crisis profunda, de vértigo existencial. Totalmente. Pues bien, si aplicamos las herramientas de la filosofía a esa discusión familiar del domingo que decías, a esa mentira piadosa que dijimos, o a esa rebelión visceral contra una figura de autoridad, lo que estamos haciendo en realidad es usar bisturís analíticos para diseccionar por qué actuamos así. Analizarnos a nosotros mismos. Exacto. Estamos reconstruyendo un sistema de valores éticos propio desde los cimientos, en lugar de aceptar ciegamente el traje a medida que nos compraron nuestros padres. Es precisamente ahí, en ese lodo mundano y emocional, donde se forja a fuego el pensamiento verdaderamente libre. O sea,
Entenderlo así conecta de maravilla con un concepto histórico poco conocido que rescatan estos textos, la filosofía popular de Carl Gottlob Schelle, formado ya por finales del siglo XVIII y principios del XIX. Shelley, sí. Schell ya advertía entonces que la filosofía corría el riesgo de asfixiarse, de morir de aburrimiento, por haberse encerrado voluntariamente en el gueto universitario. Es que lo vio venir clarísimamente. Para él, esta disciplina solo puede conservar su pulso vital, su fuerza transformadora, si se aplica directamente a lo que él llamaba los objetos de la vida, y lo llevaba tan al extremo que proponía que la filosofía debía servir para distraer a la gente en sus ratos de ocio, Imagínate. atreviéndose a mezclarse sin pudor con los placeres cotidianos. La idea de usar la filosofía para pasar un buen rato y disfrutar más de la vida. Es una visión profundamente refrescante y, yo diría, muy necesaria. Shell comprendió a la perfección que la teoría pura, la formulación matemática de las ideas, no sirve absolutamente para nada si no logra fecundar las tierras fértiles y caóticas de la humanidad cotidiana. Totalmente. Cada problema personal, cada conflicto íntimo, demanda un examen particular y detallado. La razón abstracta, por muy perfecta que sea en un libro, no puede resolver la angustia de un ser humano si no es capaz de mirar de frente a los detalles de esa angustia concreta. Me encanta esa reivindicación de bajar la filosofía a la calle. Pero claro, aquí asoma una aparente contradicción. A ver qué piensas. Dime. Porque por un lado, queremos huir del academicismo rancio. Pero por otro, estos mismos textos hacen una pausa estratégica para defender el uso de ese vocabulario técnico tan áspero del que nos quejábamos amargamente al principio. Eso sí, con muchísimos matices. ¿Es verdad? Parece ser que no todo uso de jerga es un simple afán de superioridad intelectual. Es una paradoja muy interesante, cierto, pero fíjate que la resuelven con una analogía brillantísima y que es muy fácil de visualizar. Pensemos en cualquier oficio especializado. ¿Vale? Si acudimos al taller mecánico porque el coche hace un ruido extraño, a nadie le ofende que el mecánico hable de cambiar un balancín o de ajustar el árbol de levas, ¿no? No, claro, lo asumes. Y si acudimos a una consulta médica, aceptamos con total normalidad que la doctora utilice la palabra arteriola en lugar de decir un tubito por donde pasa la sangre. Sería raro que dijera túbito, la verdad. Exacto. Asumimos que esos oficios necesitan imperativamente palabras milimétricamente exactas para describir realidades y mecanismos muy específicos. Pues en el terreno del pensamiento ocurre exactamente lo mismo. Ah, claro, necesitas precisión. Hay momentos en los que conformarse con el vocabulario corriente, el de andar por casa, digamos, es del todo insuficiente, porque la cuestión que se está debatiendo es demasiado fina. Para operar ciertas ideas se necesitan bisturís conceptuales afilados, no cuchillos de untar mantequilla. Qué buena metáfora. Por tanto, el vocabulario técnico, siempre que se use con honestidad y sin exagerar para aparentar, es lo que permite profundizar de verdad en el pensamiento, y sobre todo es la única manera de escapar de la tiranía de los tópicos y las frases hechas. Queda clarísima la distinción, o sea, enriquecer el vocabulario y afinar los conceptos no como un acto de vanidad, sino para tener mejores herramientas de precisión en la caja. Exacto, herramientas para pensar mejor. Pero avancemos hacia la fase final de esta ruta, porque una vez que hemos sacado la filosofía a la plaza pública, una vez que aceptamos que podemos escudriñar cada rincón de nuestra existencia, pues surge la gran pregunta. ¿Cuál es el objetivo último de todo esto? La pregunta del millón. Dejamos atrás la fase de simplemente pensar para comprender y entramos de lleno en la fase de pensar para transformar. Y aquí es donde hace su entrada el pensador francés Jacques Derrida, aportando un enfoque súper contundente sobre la legítima defensa. Derrida nos pone delante del espejo para recordarnos el inmenso y a menudo temido poder político que encierra la filosofía. Él pone el foco en la necesidad urgente de enseñar lo que denomina la fuerza crítica inherente a textos fundamentales, como puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que no es poca cosa. Para nada. Su argumento central es que el objetivo del sistema no debería ser que los alumnos memoricen de carrerilla el artículo 1 o el artículo 2 para soltarlos luego en un examen. Como un papagayo. Eso es. El objetivo real es formar sujetos verdaderamente capaces de resistir al despotismo. Y aquí es donde entra el cómo funciona esta defensa.
Derrida nos explica que si no logramos comprender cómo el lenguaje construye las narrativas del poder, cualquier figura autoritaria puede utilizar palabras hermosas como libertad, seguridad o patria para manipular a las masas. Y vaya si lo hacen. Constantemente. Para entender de verdad qué significa que el ser humano nace libre e igual en derechos, hace falta comprender a fondo la filosofía del derecho, diseccionar la filosofía del lenguaje y analizar las mecánicas invisibles de la justicia y la opresión. O sea, ver los hilos del teatro. Eso es, la filosofía te otorga la capacidad de ver la trampa retórica antes de caer en ella. Derrida la concibe como el último baluarte contra la tiranía, una herramienta indispensable de resistencia ciudadana. Es literalmente la filosofía entendida como un arte marcial mental, un arma de legítima defensa contra la manipulación. Y resulta bastante triste, oye, darse cuenta de que los planes de estudio tradicionales nos han ocultado deliberadamente toda una vertiente de pensadores históricos que empuñaron la filosofía exactamente de esta manera. Nos han contado solo la mitad de la historia. Estos textos lanzan una crítica feroz al hecho de que, en Occidente, el relato oficial insiste en hacer empezar la historia del pensamiento casi exclusivamente en la Grecia del siglo VII a.C., borrando de un plumazo tradiciones inmensas, riquísimas y muy sofisticadas provenientes de la India o de China. Una visión súper eurocéntrica. Pero es que, incluso sin salir de las fronteras de Europa, existe todo un continente sumergido de filosofía marginal y subversiva que casi nunca llega a las pizarras de los institutos. Corte conservador, ¿sabes? Los que no dan problemas. Exacto. Pensadores cuyas teorías alteran muy poco el orden social establecido o que incluso sirven para dotarlo de una justificación intelectual. Ya, para mantener el status quo. Sin embargo, en la sombra habita una multitud de filósofos subversivos, excéntricos y profundamente radicales. Hablamos de pensadores a los que les gustaba reír a carcajadas, que disfrutaban de la buena mesa y de la bebida. Figuras que celebraban abiertamente el amor carnal, la amistad incondicional y la vida en todas sus manifestaciones más exuberantes. Se mencionan nombres y corrientes en los textos que suenan como una fiesta a la que nadie nos invitó, te lo juro. Desde luego. Aristipo de Cirene y la búsqueda del placer, Diógenes y la escuela de los cínicos, los librepensadores libertinos de la talla de Gassendi, materialistas viscerales como Diderot, Todos nombres fascinantes. utopistas que soñaban mundos nuevos como Fourier, y hasta llegar a pensadores contemporáneos de la internacional situacionista como el propio Van Eyck. Es vital recalcar que no estamos hablando del estereotipo del erudito triste, torpe en las relaciones sociales y eternamente encerrado en su torre de marfil rodeado de libros. Para nada. Eran todo lo contrario. Eran individuos con los pies metidos de lleno en el barro vibrante de la existencia. Por ejemplo, Diógenes. Diógenes escribía tratados sobre la renuncia a los bienes materiales desde una mansión. Vivía literalmente dentro de un tonel de arcilla en la calle, para burlarse en la cara de las convenciones sociales de Atenas. Y fíjate, mencionar esa anécdota de Diógenes en su tonel nos conduce directamente a la que es, con toda probabilidad, la revelación más profunda y transformadora de todos los documentos que estamos cruzando hoy. A ver, cuéntame. Es un hallazgo monumental aportado por el gran historiador de la filosofía antigua, Pierre Hadot. El trabajo de Hadot revoluciona por completo la lente a través de la cual entendemos la filosofía antigua, tanto la griega como la romana. Cambia el paradigma entonces. Por completo. Tras años de investigación, demuestra de una manera absolutamente concluyente que en aquella época fundacional, la filosofía no consistía en absoluto en el estudio erudito de sistemas abstractos. No era teoría pura. No se trataba de sentarse a redactar disertaciones brillantes sobre las teorías que había formulado otro señor 100 años antes, que es exactamente en lo que consisten los exámenes universitarios de hoy en día. Si le quitamos el peso de los libros y los apuntes. Pues era, utilizando las palabras exactas de Hadot, una elección existencial. Dar el paso de adoptar una filosofía específica requería forzosamente unirse a un grupo, integrarse en una comunidad o vincularse a una escuela, como el Jardín de Epicura o la Estoa. O sea, formabas parte de algo vivo. Exacto. Pero no como quien se matricula en un curso de verano, sino asumiendo una conversión total y absoluta de todo el ser del individuo. Era tomar una decisión radical, drástica, sobre el modo exacto en que se deseaba vivir cada segundo a partir de ese momento. Madre mía, un compromiso vital extremo. Totalmente. El discurso teórico, los grandes textos, la retórica y las intrincadas justificaciones racionales venían después. A posteriori.
Eran lisa y llanamente la herramienta y el medio que utilizaban para explicar, defender y reforzar esa manera de vivir que ya se había abrazado en la práctica. Y también servían para persuadir a otros ciudadanos de unirse a ese ideal de vida. La filosofía era, antes que cualquier otra cosa, una forma de vida esculpida en las acciones diarias. Tratar de entender la filosofía antigua bajo este prisma que nos ofrece Hadot, pues no tiene nada que ver con leer un frío manual de instrucciones para intentar montar un mueble de salón. No, en absoluto. Viéndolo así, la analogía que me encaja mejor es que aproximarse a la filosofía antigua era más bien como tomar la decisión de apuntarse a un gimnasio de altísima disciplina física o decidir irse a vivir a una comuna con reglas súper radicales. Es una comparación muy acertada. Exigía, sin excusas, que el estilo de vida entero de una persona respaldara al 100% lo que salía por su boca, desde qué alimentos ponía en su plato y cómo masticaba, hasta cómo respondía a un insulto en la calle o cómo interactuaba con sus vecinos, sin fisuras. Exacto. Si alguien iba por Atenas afirmando ser un seguidor del estoicismo, la sociedad esperaba ver a esa persona soportar el dolor físico, la pérdida de un familiar o la ruina económica con una impasibilidad genuinamente estoica en su día a día. Tienes que demostrarlo. Claro. Si a la primera de cambio se derrumbaba y maldecía al destino, la conclusión no era que hubiera formulado mal un silogismo, la conclusión era que esa persona era un fraude total. Un hipócrita de manual. Eso es. Las palabras siempre, siempre, eran secundarias y subordinadas a la acción demostrable. Pues, si damos un paso atrás y conectamos este hallazgo de Hadot con el panorama general que hemos ido trazando, vemos cómo todas las piezas de este inmenso rompecabezas encajan a la perfección. Todo cobra sentido, sí. La visión de la filosofía como una práctica vital, encarnada y transformadora, es la antítesis absoluta, el enemigo natural de ese modelo escolar moderno que describía y denunciaba Van Eyem. Son el agua y el aceite. Mientras que el engranaje del sistema actual invierte enormes recursos en adiestrar a un animal rentable, un ciudadano dócil, predecible y pasivo frente a la autoridad, la filosofía, en su forma original y más pura, es una declaración de guerra contra esa misma pasividad. Te despierta de golpe. Te coge por las solapas y te exige que tomes las riendas absolutas de tu existencia. Te prohíbe terminantemente ser esa esponja sumisa que criticaba Dubuffet, limitándote a absorber y repetir lo que la cultura dominante dicta a través de las pantallas. Te obliga a convertirte en un creador activo, consciente e intencional de tu propio modo de habitar el mundo. El contraste que se dibuja es abismal. O sea, en este recorrido hemos viajado desde la tristeza gris de un aula, copiando apuntes bajo la mirada vigilante de un burócrata obsesionado con terminar un programa inútil. Hasta el bulicio de Atenas. Exacto. Hasta la plaza pública con Sócrates incomodando magistralmente a los transeúntes acomodados. Hemos desmontado prejuicios para ver que no existen temas indignos para el pensamiento riguroso, y que es tan lícito diseccionar una resaca de domingo como analizar un conflicto abierto con la autoridad estatal. Así es. Y hemos descubierto que pensar bien, pensar para ser libres, exige en ocasiones emplear una precisión quirúrgica en el lenguaje, similar a la de un médico en un quirófano. Pero teniendo claro que toda esa maquinaria intelectual debe estar siempre anclada al asfalto de la realidad concreta. Y, oye, conviene subrayar que esto no es un mero ejercicio de arqueología intelectual. Es un recordatorio de una relevancia inmensa, casi urgente, para la época histórica que nos ha tocado transitar. ¿Por qué lo dices? Porque hoy en día todos nadamos a diario en un océano inabarcable de sobrecarga de información. Estamos bombardeados por estímulos constantes. Totalmente cierto. En este ecosistema digital es facilísimo resbalar hacia la pasividad absoluta, dejarse arrastrar dócilmente por las corrientes de los algoritmos de opinión, consumir contenidos de forma autómata y aceptar la realidad prefabricada tal y como viene en el envase. Nos dejamos llevar. Adoptar genuinamente esta actitud filosófica subversiva de la que hablan nuestros autores es el antídoto. Es el equipo de supervivencia que nos permite atravesar con éxito ese desierto angustioso vital. Ese desierto del que hablábamos antes. Exacto. Cuando las certezas blindadas de la infancia se resquebrajan, o cuando las narrativas de éxito y felicidad que nos vende incesantemente la sociedad de consumo fallan de forma estrepitosa y se revelan como espejismos insuficientes, ahí es cuando la filosofía acude al rescate, como el mapa y la brújula. Nos devuelve el control. Es salvavidas.
Es la herramienta suprema que nos permite experimentar un placer intelectual genuino, profundo e intransferible, que nace al hacernos cargo y resolver nuestros propios problemas existenciales. En definitiva, creo que ha quedado clarísimo que la misión no es encerrarse en una biblioteca a memorizar los textos de Descartes con el único propósito de rellenar una hoja de examen. Para nada. La verdadera propuesta es utilizar esa caja de herramientas que nos legaron Derrida, Hadot, los cínicos y los libertinos para construir escudos. Para no dejarnos aplastar nunca por las ruedas del despotismo, ya tomeste la forma de una dictadura política feroz, de una presión social asfixiante por encajar en moldes preestablecidos, o incluso de algo tan sutil y destructivo como la tiranía del tedio y el aburrimiento cotidiano. Lo has clavado. El objetivo final, el gran triunfo, es recuperar el goce radical de pensar por cuenta propia y vivir en consecuencia. Pues bien, alcanzamos ya el final de nuestro trayecto a través de estas fascinantes lecturas. Pero, a ver, sería imperdonable cerrar esta inmersión profunda sin antes dejar una semilla plantada. Una idea para masticar con calma durante los próximos días. A ver qué nos dejas. Si asumimos la premisa de Hadot, esa verdad tan reveladora de que en la antigüedad el compromiso filosófico exigía, de manera intransigente, que la manera de vivir reflejara de forma matemática y exacta el sistema de ideas abrazado, detengámonos un segundo a observar con espíritu crítico nuestra propia rutina diaria de esta semana que acaba de pasar. Un buen ejercicio. Imaginemos por un momento que un observador silencioso e invisible pudiera examinar únicamente nuestras acciones diarias palpables. Desde el segundo exacto en que suena el despertador por la mañana, los alimentos que compramos, cómo respondemos al estrés en el tráfico, la forma en que gestionamos nuestro tiempo libre, hasta el momento en que volvemos a apagar la luz por la noche. Daría miedo ver eso. Todo esto sin que ese observador pudiera escuchar ni una sola de nuestras justificaciones verbales, ni leer ninguno de los ideales que proclamamos tener, basándose exclusivamente en esa secuencia de acciones mudas. O sea, viéndonos actuar sin escucharnos hablar, ¿cuál creería ese observador que es la verdadera filosofía que en el fondo hemos elegido vivir en secreto? Qué gran reflexión para terminar. Ha sido un placer absoluto sumergirnos en estas ideas tan transformadoras. Confiamos en que este análisis a fondo haya resultado tan apasionante y sacudidor como prometía la cartografía original de estos textos. Hasta la próxima exploración.